Conociendo a María. María, la Madre de Jesús, el Hijo de Dios que vino a esta tierra para darnos vida eterna, para darnos salvación. Y vamos a empezar a leer el libro de Lucas, capítulo 1, versículos del 28 en adelante. La palabra de Dios nos dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En estas palabras, o en esta parte de la palabra de Dios, podemos ver que María había hallado gracia delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, era una persona que seguramente trataba de ser lo más justa posible, trataba de cumplir esos mandamientos que había dejado Moisés. Y aquí el ángel le saluda diciéndole: muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Imagínense que un ángel le diga eso a una persona. Es un gran honor esas palabras, si nos damos cuenta. Es un gran elogio que el ángel le estaba diciendo a María. Y obviamente el ángel estaba hablando a nombre de nuestro Señor, de nuestro Dios. Por lo tanto, ahora estamos empezando a conocer a María, la Madre de Jesús. Y nos damos cuenta que no era una mujer común. Era una mujer que se destacaba de entre todas las mujeres de Israel. Era una mujer que marcaba la diferencia. Por eso halló gracia delante de los ojos de Dios. Así como un día Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, también Abraham, Moisés y muchos héroes de la Biblia, pues también María halló gracia delante de los ojos de Dios. Y el ángel le dijo que era bendita entre las mujeres. De esta manera, Dios tomó una gran decisión al elegir a María de entre todas las mujeres de Israel. Pero vamos a continuar en el libro de Mateo, capítulo 1, versículos del 22 en adelante. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. En esta parte de la Escritura podemos notar datos muy interesantes, como por ejemplo que María ya estaba en los planes de Dios desde mucho antes. Los profetas ya hablaban de que una virgen concebiría y daría luz a un niño. Este es un gran milagro, ya que una mujer que no había conocido a varón iba a quedar embarazada. Y esa era una profecía acerca del Cristo, del Mesías, del ungido que iba a llegar un día a este mundo. Esa profecía antes era una luz de esperanza. Pero con el nacimiento, nos dice el libro de Mateo, y su nombre tenía que ser Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Recordemos
que en la antigüedad el nombre, más que las letras literales, lo que se tomaba en cuenta era el significado. Aquí Dios con nosotros, a Jesús se le llama de muchas maneras en la Biblia, también se le llama como Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, etcétera, etcétera. También en esta porción de la Biblia nos dice que fue el primogénito de María. Ya en el libro de Juan capítulo 3 versículos 16, vamos a ver que si bien Jesús era el primogénito de María, de Dios es el unigénito. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, quiere decir único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta parte de la Biblia nos aclara un panorama. Hay muchas personas que piensan que el demonio, que Luzbel, que el diablo era el Hijo unigénito de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso lo envió al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora vamos a ver cómo María estaba en la crucifixión de Jesús. Esto está en el libro de Juan capítulo 19 versículo 25. La palabra de Dios nos dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Por lo tanto, podemos ver que María estuvo con su Hijo, con nuestro Señor Jesucristo, hasta el último momento. Estuvo desde su nacimiento, su concepción, hasta que murió en la cruz del Calvario. Se podría decir que fue una de sus discípulas más fieles, una discípula que estuvo con él en todo momento. En el libro de Hechos capítulo 1 versículo 12 vamos a continuar conociendo a María y vamos a descubrir qué fue lo que hizo María luego que Jesús fue enterrado. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. En esta parte de la Biblia podemos ver que luego de que crucificaron a Jesús, pues todos estaban en oración. Los 11 discípulos que habían quedado, pero además estaban reunidos con todas las mujeres que eran parte del ministerio de Jesucristo, además con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, nos indica la palabra. Por lo tanto, aquí vemos que Jesús tenía hermanos. Pero vamos a seguir conociendo a María en el libro de Mateo capítulo 13 versículos del 53 en adelante. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas?
¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? En esta parte de la Biblia podemos conocer a los 4 hermanos varones de Jesucristo. Uno era Jacobo, otro José, el tercero Simón y el cuarto Judas. Pero recordemos que Jesús era el hijo primogénito de María. Además, esta parte de la Escritura nos habla de que Jesús, además de sus 4 hermanos varones, pues tenía hermanas. Esto podemos encontrarlo en el libro de Mateo capítulo 13, versículos del 53 en adelante. Ya en el libro de Éxodo capítulo 20 está la promesa que Dios hizo con un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. De esta manera hemos conocido algunos rasgos de María, resumiendo un poquito. Una mujer que vivía en Nazaret, una virgen, la cual estaba comprometida en matrimonio con José, el cual era del linaje de David. Un día un ángel se le apareció y le dijo que había hallado gracia en los ojos de Dios. Había sido elegida como virgen madre de aquel que salvaría a los israelitas del pecado. María además pasó 3 meses de su embarazo con su prima Elizabeth, la cual era la mamá de Juan el Bautista. Al acercarse el tiempo del nacimiento de Jesús, María y José tuvieron que viajar a Belén, esto debido al censo que se estaba realizando. Fue en esa ciudad para cumplirse una profecía donde Jesucristo nació en un establo y lo pusieron en un pesebre. El ministerio público de Jesús comenzó con el milagro de Caná, donde había una boda, donde María le pedía a Jesús que consiguiera más vino para los invitados. María presenció además la crucifixión de su hijo, estando pendiente en la cruz. Jesús honró a su madre, ya que él sabía que las viudas sufrían mucho en esa época. José, su padre terrenal, ya había muerto. Por lo tanto, Jesús le pidió a Juan, su discípulo amado, que tomara en la vida de María el puesto del hijo, y a María le pidió trasladar su afecto maternal a Juan. Tras la ascensión de Jesús, María continuó como creyente junto a los discípulos, como hemos visto, junto a todas las mujeres que componían el ministerio de Jesús, y la última vez que aparece es en el aposento alto. Además, afirma la tradición que se fue a Éfeso a vivir cerca de Juan el discípulo amado y que allí pasó sus últimos años. Esperamos que esta historia te sirva, porque es muy seguro que María es un gran ejemplo para cualquier mujer, pero aquí vemos que no debemos venerarla, no debemos adorarla, porque si bien ella fue una mujer escogida por Dios, una virgen en ese tiempo, pero posterior al nacimiento de Jesús, dejó su virginidad ya que tuvo 4 hermanos, Jesucristo, y también tuvo hermanas. Por lo tanto, María vendría siendo nuestra hermana en la fe, una mujer ejemplar que estuvo al lado de nuestro Señor y nuestro Salvador. En este canal tenemos muchos más mensajes a la luz de la palabra de Dios, para que puedas edificar tu vida sobre la roca. Que tengas un día bendecido. Mi nombre es César. Chau, chau.